Carolina Angarita, la directora digital para Latinoamérica del Discovery Channel. También ha trabajado en Google y su conferencia la ha titulado Magia en tiempos del COVID, cómo reinventarse en tiempos de cuarentena. Carolina, bienvenida a Marbella Futuro. Muchísimas gracias. Estás en Bogotá, ¿verdad? Así es, aquí estamos en la 1:49 de la tarde. Ustedes están en el futuro. Muchas gracias por Nosotros, esta invitación desde el futuro. a ti, muchas gracias. Oye, te dejo toda la pantalla para ti y cuéntanos cómo nos reinventamos en la pandemia. ¿Y cómo hacemos magia, Pancho? Muchas gracias. Entonces vamos a hablar de esa magia que cuando éramos pequeños nos dijeron, no, la magia no existe, eso que uno haga así y aparezcan cosas, eso es pura ilusión. Resulta que yo he descubierto que sí hay maneras de hacer esa magia y de eso les quiero hablar. Entonces voy a compartirles una presentación que preparé para ustedes en estos 15 minutitos, que tiene el mismo título de mi libro, que es La magia sí existe, porque nuevamente creo profundamente en ella. Entonces, en efecto, como lo han venido hablando, estamos viviendo un tiempo que solo nos imaginábamos en la ficción. Este letrero que ven acá en una vitrina de biblioteca es real. En los Estados Unidos, una librería puso, por favor, tengan en cuenta que la sección post-apocalíptica se movió a la sección de actualidad. Y cuando pasan esas cosas que no nos imaginábamos, tenemos dos decisiones. O nos hacemos miserables o nos hacemos más fuertes. Y la cantidad de trabajo que se requiere para ser más miserables o para ser más fuertes realmente es la misma. Entonces vengo a hablarles de cómo reinventarnos en estos momentos. Y lo primero es cómo rompemos esas cadenas que nos atan y que creemos que estamos atados a las circunstancias y que somos víctimas de las circunstancias y no nos damos cuenta que realmente somos creadores de nuevas realidades. Esa es la invitación que les tengo hoy. Entonces, rápidamente les quiero contar un poquito de mi vida. No les voy a contar de toda mi vida, voy a contarles del 2012 para acá. En el 2012 yo era una mujer que se consideraba muy exitosa, era vicepresidenta de programación y mercadeo del canal de televisión más importante en Colombia, tenía buen sueldo, estaba casada, tenía una hija sana, todo estaba como perfecto, salud, no tenía problemas de nada. Digo yo que tenía casa, carro y beca y me faltaba quizá una finca, pero pues no pasa nada no tener una finca. Y en ese mismo momento, una noche salí muy tarde del lugar donde trabajaba en la zona industrial de Bogotá, alejada de mi casa, salí manejando en piloto automático y el piloto automático es eso que nos lleva de un sitio a otro y que ni nos damos cuenta, ¿no? Y vivimos en piloto automático, nos despertamos, estiramos la mano, cogemos el celular, hacemos más o menos todos los días lo mismo con la cabeza pensando y pensando. Así iba yo, en piloto automático. Y esa noche, cuando estaba haciendo la oreja de un puente ya muy cerca a mi casa, me di cuenta que estaba llorando. Y yo dije, ¿llorando yo? Y yo, ¿cómo? ¿Por qué lloro? E hice lo que nos enseñan, que es por supuesto activar la mente racional y empezar a hacer una lista de chequeo. A ver, ¿estoy bien en el trabajo? Sí, sí. ¿Estoy bien en mi casa? Sí. ¿Tengo todo lo que se supone que uno tiene que tener? Entonces, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me pasa? Y en ese momento sentí que tenía un vacío en el corazón, un hueco justo aquí en el centro del pecho. Y en ese momento también, voy a suspender la presentación, en ese momento dije, tengo que hacer algo que me permita saber qué es esa cosa que tengo yo aquí. Y yo sé que quizá algunos de los que estén aquí conectados han sentido esa sensación de vacío, de frío, casi como si el aire pudiera pasar. Pues yo decidí esa noche en medio de mi llanto que iba a investigar, ¿no? Iba a hacer, no sé, Google, vacío en el corazón, iba a averiguar con psicólogos qué significaba esto. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo donde yo pudiera averiguar. Un par de días más tarde estaba otra vez metida en la rutina de mi trabajo, haciendo el negocio más importante que había hecho nunca, dirigido un equipo fabuloso en una oficina de abogados muy elegante de Bogotá, con champaña, fresas servidas, estábamos listos todos para el brindis. Estaba terminando de firmar los documentos cuando me entró una llamada. Y en la llamada era mi padre. Mi papá nunca me llama en horario laboral. Y entonces le contesté y me dice, hola mi amor, te tengo noticias regulares. Y yo le digo a mi papá, bueno papá, todo en la vida tiene solución. Y mi papá me contesta, tengo cáncer. Y yo, que soy muy positiva, le digo, bueno, el cáncer se cura. Y mi papá me contesta, tengo más de 20 metástasis.
Y cuando mi papá me dijo eso, hasta ahí me llegó el optimismo. Colgué el teléfono como pude, salí corriendo, cogí mi cartera, bajé corriendo las escaleras, salí a la calle de esa oficina de abogados. Cuando estaba en la calle llorando, sentí el viento y el viento fue como un recorderis de que tenía que parar y pensé, llorar no sirve para nada, tengo que hacer algo. Y lo que pensé en ese momento es, fui corriendo a una librería, compré el libro de la terapia Gerson, la de los jugos que curan, me fui corriendo a mi casa, saqué el extractor de jugos y me fui corriendo a la casa de mi padre y en cada semáforo iba leyendo el libro a ver si encontraba algo hasta que encontré una historia que me servía, una historia de un cáncer muy similar al de mi papá. Llegué corriendo, subí las escaleras, me lo encontré recostado en su camita con la cobija hasta acá, así apenas tenía asomados sus ojitos. Y le dije, papá, papá, mira este libro, hay un caso como el tuyo, nos vamos a sanar. Y mi papá, un ser humano extraordinario, me dijo, listo, lo que haya que hacer, lo hacemos. Segundo capítulo de esta historia, hablé con el oncólogo, un oncólogo muy prestigioso aquí en Colombia, y me dijo, mire, no se ponga a hacer pendejadas, su papá está muy mal, tiene más de 100 metástasis. Contamos las primeras 20 y dijimos, no vale la pena contar más. Y me dijo, su papá se va a morir. En cualquier momento a partir de ahora está realmente muy mal, está invadido, no hay nada que se pueda hacer. Vaya, hable con su familia, cuénteles, despídense. Y tercer y último capítulo de esta historia es el capítulo donde yo decidí no creer. El que sabía de cáncer era él y no yo. Me quedé calladita, no dije una sola palabra a mi familia y empecé como una loca a averiguar librería del National Health Institute. Le cambiamos la alimentación a mi papá, fue lo primero que hicimos por alimentación alcalina, porque el cáncer no es otra cosa que las células de nuestro cuerpo defendiéndose porque las tenemos en un entorno muy ácido, con comida poco saludable, con estrés, con sedentarismo, con sentimientos de ser víctima, quejarnos, criticar. Yo eso lo empecé a aprender ahí. Entonces cambiamos la alimentación por alimentación alcalina y empezamos a darle más frutas, más verduras, todo lo que ya sabemos. Mi papá empezó a mejorar. Ustedes y yo que estamos sanos, tenemos el antígeno carcinoembrionario, que es ese marcador tumoral, más o menos entre 0 y 4. Si hay alguien aquí que fuma, puede tenerlo hasta 8. Mi papá llegó a tenerlo en 3000. Y con todos estos cambios que hicimos, empezó a bajar impresionante el antígeno a 2000, a 1000, seguía bajando. De la salud física pasamos a la salud emocional. Todas estas emociones que tenemos todos normalmente, angustia, estrés, ira, depresión, apegos, que las tenemos todos, en momentos en que uno está en una situación de vida o muerte se disparan. Empezamos a hacer manejo emocional y papá siguió mejorando. Y luego llegamos a lo que yo llamo la salud espiritual, que es esa conexión con quienes somos, con nuestro sentido de propósito. Y mi papá increíblemente mejoraba. Y a todas estas, el cáncer estaba en punto de equilibrio, ¿no? Nacían 20 metástasis, se morían 20 metástasis. Habían pasado ya 2 años. Mi papá no tenía ni un día de dolor, no había tenido ni un día de hospitalización. Le habían puesto una quimioterapia por no dejar y cada vez que podía se escapaba y se iba de paseo con mi mamá. Hasta en España estuvo allá. Y un día nos reunió mi papá, la familia, y nos dijo, ¿saben qué? Ya cumplí, ya me quiero ir. Y yo le dije, pero papá, si tú dices eso ahora sí, tu cuerpo, tu mente y tu alma van a dejar de luchar y ahora sí vamos a experimentar ese cáncer horrible de dolor que uno ve en tantas personas. Afortunadamente yo estaba equivocada. Exactamente un mes después de que mi papá nos dijo, le apareció un signo de infección en la sangre, corrimos por urgencias a la clínica, llegó, se recostó en una camilla de urgencias, en un momento dado se quedó mirando algo en la esquina y en ese momento mi papá salió de su cuerpo. Se fue pacíficamente y sin dolor. Yo ni siquiera me di cuenta de lo que pasaba, pero en ese momento que entró mi mamá, vio que no tenía signos vitales, llamó a las enfermeras y a los médicos en ese momento y en medio del dolor de la muerte de mi papá, en medio de ese dolor, me di cuenta que el vacío en el corazón que había tenido 2 años antes, de repente se había acabado. ¿Y por qué? Porque durante esos 2 años que me dediqué en cuerpo, alma y corazón a él, generosa y desprendidamente, me reencontré conmigo misma. Dejé de ser la que tocaba ser, la que tenía que ser un montón de cosas y me reencontré con la verdadera Carolina. Y en ese reencuentro me reencontré con la magia. Y entonces voy a volver a compartir pantalla. Y en ese reencuentro con la magia, que fue absolutamente maravilloso, en el mismo momento en que sentí ese encuentro y me sentía plena y feliz,
En ese momento todo lo que tenía afuera estaba destruido. Mi matrimonio se había acabado, me había ido llenando de deudas para construir una casa de campo, que era lo único que no tenía, y además el trabajo, que era lo único que tenía para pegarme, en ese momento ya no me hacía sentido. Entonces dije, ok, está bien, vale, lo de afuera se me destruyó, pero lo de adentro ya está bien. Y me reencontré conmigo y me reencontré con lo que hoy llamo magia, porque empieza a hacer cosas que parecen magia. Y empecé a aplicar lo que les voy a contar y me aparecieron grandes oportunidades. Me llamó Google para hacer su cabeza en Colombia, ahora Discovery Networks, donde manejo el área de Colombia, Centroamérica y zona andina, donde manejo la estrategia digital de América Latina. Adicionalmente, terminé mi matrimonio anterior de la mejor manera posible, me reencontré con mi esposo, quien es hoy el amor de mi vida, quien es hoy también mi compañero de propósito en la Fundación Conexión de Bienestar, y veo hoy a mi chicorria, a mi chiquitina divina, sana, feliz. Entonces hoy estoy en el mejor momento de mi vida. ¿Y cómo lo hice? Muy sencillo, me conecté conmigo misma, con la Carolina que de niña creía en la magia, que se había perdido en el tocar ser y en hacer la tarea para ser exitosa, comillas exitosa. Y me reencontré con estos 5 poderes que son gratis, que los tenemos todos, que los podemos empezar a activar desde ya, que no hay que pagarle a nadie. Los 5 poderes son el amor en el espejo, que es el poder del amor propio, el 8x3, que es el de estirar el tiempo, el de la palabra, que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro, el del pensamiento, que es el más importante y del que dependen los demás, y el de la emoción, que es una brújula interna que nunca se equivoca. Entonces voy a hablarles hoy en estos minutos que nos quedan del más importante. El cuarto, el poder del pensamiento. Resulta que tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos todos al día, y de esos pensamientos determinan lo que hacemos y determinan las soluciones que vemos o cómo nos sentimos de bien o de mal. Este señor que ven acá se llama Mo Gawdat, vicepresidente de Business Innovation de Google. El tipo, a sus 27 años, multimillonario, ingeniero genio, un día saliendo de su mansión en Dubái, viendo toda su colección de carros caros, se dio cuenta que no era feliz. Se dedicó 9 años de su vida a entender qué era la felicidad, y cuando por fin lo logró, llega a visita a su hijo Ali de Boston, y en ese mismo fin de semana, en un encuentro familiar, a Ali le da un dolor abdominal, salen a la clínica y en solo 4 horas, 5 errores médicos mataron a Ali. Y él obviamente le dolió la muerte de su hijo, no hay nada que duela más, los que somos papás lo sabemos. Pero también ya había encontrado la felicidad, ya se había conectado con él mismo y escribió el libro que se llama Algoritmo. Me permite explicar el instinto de, ojo, nuestro cerebro no es como los pulmones, los riñones, etcétera. Y su función es la misma de los demás órganos, que es la supervivencia. Y la manera como lo hace, la manera como el cerebro cuida nuestra supervivencia es a través de mandarnos pensamientos. Si por el cerebro fuera, no haríamos nada. El cerebro es el que nos hace sentir víctimas para que no hagamos. Entendió y escribió esto en el libro, pienso si no existo, luego pienso. El miedo, por ejemplo, que sentimos ahora no es sino un estado mental, no está allá afuera, está solo aquí adentro, y es un pensamiento que nosotros lo creamos y por tanto lo podemos modificar. Nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos, y cambiando nuestros pensamientos cambia nuestra vida. Hay maneras de controlar esa turbulencia mental, respirando, pegándonos del agradecimiento de las cosas buenas, y como en esta foto, la mente es como el agua, en la medida que la logramos calmar, vemos cosas que no veíamos, en la medida en que somos conscientes de lo que nos estamos diciendo, ojo, de nuestro diálogo mental, y le damos una vuelta y lo pegamos en vez de la queja hacia el agradecimiento, en vez de ser víctimas hacia la conciencia que podemos crear, nuestra vida mejora. Y para cerrar, un truco rapidito para hacer magia, cambiamos pensamientos, cambiamos la vida. Esta mujer, Amy Cuddy, profesora de psicología de Harvard, dice, no lo finjas hasta que lo logres, fíngelo hasta que te conviertas en esto. Esta pose que ven acá es una pose de poder, una pose expansiva, como hacen los atletas cuando van ganando, que estiran las manos, como hace la cobra cuando va por su víctima. Las poses expansivas son poses de poder. La que más me gusta es esta, la pose de la Mujer Maravilla, pero pueden hacer la que quieran. Resulta que con solo 2 minutos de esta pose, antes de una conversación difícil,
cuando uno está estresado, antes de una negociación, 2 minuticos que ustedes se pongan en una pose expansiva, en una pose de poder, la tolerancia al riesgo sube, el miedo automáticamente baja. Esto es bioquímica del cuerpo. Adicionalmente, los niveles de cortisol, este químico del estrés en nuestro cuerpo, se bajan radicalmente. Solo 2 minutos nos hace arriesgarnos más, tener menos miedo, controlar nuestras emociones. Un truco chiquito para que cuando nos pesquemos a nosotros mismos con pensamientos que nos hacen daño, lo cambiemos. Ahora, y cierro con esto, si solo escucharon, les queda el 5%. Si además leyeron, vieron, escucharon, pero son capaces de contar esto a otros, de hacerlo y poner en práctica, de decirlo y enseñarlo a los demás, les quedará el 90%. Entre más practiquemos, entre más profundicemos, entre más seamos conscientes de los pensamientos y logremos cambiarlos y pasemos de víctima a creador, de quejarme, señalar, chismosear, criticar, juzgar, a pegarme de agradecimiento, de perdón, el perdón libera, del servicio social, de la generosidad, de la solidaridad, mejor va a ser nuestra vida. La magia empieza a pasar. Y con esto, con este último slide, termino. Los invito, por supuesto, a los que les interese que lean mi libro La magia sí existe. Está en Amazon y con esto cierro, Pancho, y te doy infinitas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Carolina. La magia existe, nos tenemos que convencer, nos hace falta más que nunca. Y un abrazo fuerte a este país hermano que es Colombia. Lo hemos pasado divinamente allí cada vez que hemos ido. Y de verdad, muchas gracias por creer en nuestro proyecto de Marbella Futuro. Un A beso ti muchas fuerte. gracias. Chao, gracias. Chao.